Con la cabeza en otra parte. Andrés Bouchat. Papá había perdido la cabeza, estaba claro, no tenía nada encima de los hombros. No paraba de tropezar por todos los rincones de la casa. Cuando rompió una figurita muy antigua, muy fea y muy cara que a mamá le encantaba, le pedimos que por favor se quedara sentado. Aunque no tenía orejas, papá había oído a mamá. Apoltronado en un sillón, ya no se movía como si lo hubieran desconectado. Aprovechamos para salir a buscar su cabeza. Primero mamá echó una ojeada a todas las habitaciones de la casa. Después volvió a empezar, esta vez prestando más atención, y al final llegó a buscar en lugares donde la cabeza de papá no habría cabido nunca. Había que rendirse a la evidencia, la cabeza de papá se había extraviado para siempre. Era molesto no saber dónde mirar cuando hablábamos con papá, y además teníamos que contar a la gente que había perdido la cabeza y que no había forma de que la encontráramos. Mamá lloraba pensando en lo que dirían. Mira qué mujer tan negligente, que no sabe ni dónde está la cabeza de su propio marido, qué pasará con los calcetines de sus hijos. Entonces mi hermano y yo decidimos fabricar una cabeza para papá. De este modo la gente no diría nada y mamá ya no tendría los ojos rojos. Hacer una cabeza de papá es facilísimo, sobre todo si tu papá no se parece precisamente a una estrella de cine. Coger unos cuantos periódicos suyos y hacer con ellos una bola bien apretada del tamaño de su cabeza. Después, pintarla de color de su piel. En cuanto la pintura esté seca, dibujar la boca y los ojos y no olvides las pestañas. Dar forma a la nariz con una patata. De todos modos, si la nariz de vuestro papá es más grande que una patata, irá bien una coliflor. En cuanto al color, utilizar el mismo que ha servido para la piel y añadirle un poco de rojo. Para aquellos cuyos padres todavía tienen pelos, un poco de lana, un poco de cola y ya se consigue el efecto. Al fin estaba terminada la cabeza de papá. Era incluso mejor que la original. Tanto que mamá exclamó, «Muy bien, niños, la habéis encontrado». Pero cuando le dimos un martillazo para enseñarle que solo era de papel, mamá se desmayó. Como todos los lunes por la mañana, papá llegaba tarde al trabajo. Se precipitó al volante del coche y mamá llegó justo a tiempo para montarse a su lado y guiarle. Lo dejó en la puerta del despacho y después ya continuó solo, seguramente por la fuerza de la costumbre. Había que confesar que la desaparición de la cabeza de papá presentaba numerosas ventajas. Nunca le oíamos gritar, aunque hiciéramos la mayor de las travesuras. Papá estaba siempre de acuerdo con mamá, hacía un montón de cosas para ella. Evidentemente ya no tenía voluntad, porque ya no tenía cerebro. Mamá ordenaba y papá obedecía. Era muy práctico para mamá. Papá estaba encantado de cocinar. Ponía la mesa muy contento, le encantaba fregar los platos, pasaba el aspirador con alegría. Y cuando estaba muy cansado, mamá le hundía un embudo en el cuello y le daba carne picada con puré. Teníamos la hora de acostarnos porque después de mamá le llegaba el turno a papá de darnos un beso. Era muy desagradable porque nos rascaba las mejillas con la piel de papel y si por desgracia teníamos el reflejo tonto de devolverle el beso, nos ensuciábamos toda la boca de pintura. Por su parte, a mamá le parecía fantástico tener un marido sin cabeza, porque ya no roncaba en la cama. Para conservar algunas costumbres, cosas que los mayores hacen mecánicamente como dicen ellos, por ejemplo, una mañana tuvimos que volver a pintar deprisa y corriendo la cabeza de papá antes de que se fuera al despacho porque se había afeitado. Otra vez se fue corriendo y olvidó la cabeza. En un santiamés, mamá se había montado en la bici. Félix corría detrás de ella como alma que lleva el diablo. Montada sobre el portaequipajes, mi misión consistía en volver a ponerle la cabeza en los hombros cuando mamá llegara a su altura. Íbamos todos en pijama siguiendo a un pobre hombre sin cabeza. Menos mal que no nos cruzamos con nadie aquella mañana en el bosque. A 2 pasos de la verja del parque, finalmente conseguimos atrapar a papá y nos caímos encima de él. Se enganchó los pies con una raíz. Estábamos muy contentos de nuestra hazaña, pero papá ponía una cara un poco rara porque yo le había chafado un poco la cabeza con la caída. Félix y yo tuvimos una idea genial.
Si nos llevábamos a papá a unos grandes almacenes, sería fácil hacer que comprara todo lo que le pidiéramos, puesto que no tenía voluntad. En menos que canta un gallo pusimos un temible dispositivo en marcha. Escondido bajo el traje de papá y sujeto con unos tirantes y un cinturón, Félix imitaba su voz hablando a través de un bote de yogur vacío. Lo habíamos previsto todo. Yo guiaba a papá con la mano y Félix hablaba con los vendedores. Le hicimos comprar un montón de cosas increíbles. Un avión teledirigido, muñecas, juegos electrónicos, coches a pedales, 2 disfraces de El Zorro, un tren eléctrico, un fuerte, un descapotable rosa para pasear a mis muñecas, varios superguerreros del espacio con armas por todas partes, incluso en los calzones. Mientras escogía un avión privado rosa para que mis muñecas pudieran irse de vacaciones, Félix se volvió loco por un mamut de peluche azul casi del tamaño natural. Estaba tan entusiasmado que se había olvidado de su papel de papá y le decía al vendedor: «Ese lo quiero para mí». Delante de la caja, la mano de papá sacó la cartera del bolsillo del traje, después la tarjeta de crédito y con ayuda de la supergenial fuerza de la costumbre marcó el código secreto. Aparte de la dificultad de hacer entrar el mamut en el coche, nuestro temible dispositivo fue un éxito total. Otro día, mamá llegó al salón con un vestido de noche y la cara pintada como la de papá, porque se había maquillado demasiado. Enseguida pidió a papá que bailara un vals con ella. Él se levantó y empezó a dar vueltas con ella en los brazos. Mamá estaba muy contenta de bailar, pero al cabo de un momento empezó a quejarse de que papá iba demasiado deprisa, hasta que acabó gritándole que se detuviera. Papá lo hizo y entonces mamá titubeó en todas direcciones hasta lograr sentarse. Se quejaba de que tenía un terrible dolor de cabeza. En cuanto a papá, estaba perfecto. La cabeza no le rodaba en absoluto, lógicamente. Y entonces un día papá volvió con su verdadera cabeza. En realidad, la había dejado en el despacho, precisamente porque había necesitado toda la cabeza para trabajar en un proyecto ultra super importante. Papá no conservaba ningún recuerdo de su periodo sin cabeza. Por supuesto, nosotros nos guardábamos mucho de refrescarle la memoria. Estábamos todos encantados de reencontrarnos con la verdadera cabeza de papá, sobre todo con lo que había dentro, como la receta de pastel de chocolate derretido o las historias que hacía salir de ella por la noche con su intensa voz grave. Cuando llegaba la noche, oíamos con placer el súper ronquido de papá, que tiene el poder de atravesar las paredes más gruesas. Y seguramente mamá echaba mucho de menos. En cuanto a la cabeza de papel, nadie se preocupó nunca más de volver a tocarla. Biblioteca Pública Municipal Geyser, con número de colección 242.